tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos de farmacología molecular. En este video les vamos a presentar generalidades de absorción de fármacos, que es entonces nuestro primer video para el tema de farmacocinética. Es un video que está un poquito pesadito, entonces pues vamos a darle de una vez. Farmacocinética se ocupa del estudio del paso del fármaco a través del cuerpo. Recordarán que al inicio del semestre decíamos que la farmacología podíamos dividirla en dos grandes ramas, lo que es la farmacodinamia y lo que es la farmacocinética. Decíamos que la farmacodinamia la podíamos definir fácilmente como que es lo que el fármaco le hace al cuerpo y que de una manera complementaria la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco en su paso por el cuerpo. El estudio de la farmacocinética es muy importante porque la cantidad, la velocidad y los cambios estructurales que sufre el fármaco al pasar a través del cuerpo influyen en sus efectos terapéuticos o tóxicos. La cantidad, bueno, es evidente que tiene una relación importante con los efectos que veamos de un fármaco. Por ejemplo, si la cantidad no es suficiente para alcanzar el efecto terapéutico, pues no vamos a ver que el fármaco esté ayudando al control del padecimiento. La velocidad también es importante para determinar la pauta terapéutica, para determinar en cuánto tiempo empezamos a observar el efecto terapéutico. Y los cambios estructurales que sufre el fármaco también van a ser importantes porque por el metabolismo de fármacos, por la biotransformación que pueda tener en el organismo, se pueden generar estructuras que posean mayor actividad biológica o generar incluso metabolitos tóxicos. Los pasos que sigue el fármaco en el cuerpo pueden dividirse en 5: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, siendo esto lo que se conoce como el proceso LAT. Vamos a ver un panorama muy general de qué es el camino que va a tomar el fármaco en su paseo por el cuerpo. Entonces, lo primero es ver cómo va a ingresar el fármaco al organismo. Tenemos diferentes vías de administración. La elección de la vía de administración pues, depende de muchos factores, de la enfermedad, de la naturaleza del fármaco. Y aquí solamente estamos mostrando algunos ejemplos. En cualquiera de los casos, el fármaco ingresa al organismo y va a alcanzar algún sistema o algún tejido en particular. En el caso particular de la vía oral, al ingresar al tracto gastrointestinal, el fármaco puede atravesar las membranas en el estómago o en el intestino y llegar hacia el sistema de la vena porta, y la vena porta lo va a llevar al hígado. Independientemente de la vía de administración que se genere, que se ocupe, vamos a tener que el fármaco va a llegar al torrente sanguíneo, va a llegar aquí al plasma, y en este punto acaba en la parte correspondiente a la absorción de fármacos. Una vez que el fármaco alcance el plasma, pues va a empezar a hacer el proceso de distribución, donde el fármaco va a ser llevado hacia los distintos órganos y tejidos que tenemos en el organismo para ejercer su efecto terapéutico. Este proceso donde el fármaco está en el plasma y alcanza los tejidos es un proceso dinámico. El fármaco va a estar pasando entre el plasma a los tejidos varias veces. Incluso cuando alcanza el hígado otra vez, el hígado lo puede pasar por el sistema biliar nuevamente al tracto gastrointestinal y aquí establecer un proceso que se llama recirculación enterohepática. Una vez que el fármaco ha estado aquí en el plasma y en los tejidos, el fármaco puede ser metabolizado o incluso puede ser que quede como su estructura inalterada, pero dependiendo de sus propiedades físico-químicas del fármaco original o del metabolito, va a ser excretado por orina, por heces, en la respiración, en sudor o incluso por leche en el caso de que el paciente esté en lactancia. Entonces, este panorama general nos muestra cómo es el camino que tiene el fármaco a través de su paso por el organismo. Iniciamos con el proceso de liberación. No nos vamos a detener demasiado aquí porque el proceso de liberación es un área que corresponde más al área de tecnología farmacéutica, pero bueno, vamos a revisarlo rápidamente. La liberación se puede definir como el proceso que ocurre para que el fármaco abandone la forma farmacéutica en la que está contenida, para que el fármaco quede disuelto. Aquí la palabra clave es que el fármaco abandone la forma farmacéutica para quedar disuelto en el medio donde se va en el medio corporal donde tiene que estar disuelto. Entonces aquí para el proceso de liberación van a influir varios factores, aquí destacamos algunos. La vía de administración. El proceso de liberación ocurre principalmente para formas farmacéuticas sólidas orales. Si el fármaco ya viene disuelto en el
en el medio, como sea, por ejemplo, un inyectable, bueno, pues aquí no hay proceso de liberación porque el fármaco ya está disuelto. Los excipientes pueden influir también en el proceso de liberación. Podemos tener liberación modificada, por ejemplo, ustedes lo recuerdan de sus clases de tecnología farmacéutica. Y también el proceso de fabricación puede impactar en la liberación. Por ejemplo, si tenemos que se empleó una mayor fuerza de compresión en una tableta, puede ser que esto dificulte el proceso de liberación. La determinación de la liberación se puede hacer a partir de la determinación de la cantidad de fármaco disuelto en cierto periodo de tiempo en medios que simulen las condiciones fisiológicas. El equipo que se emplea para ello es un disolutor, como el que está mostrado en la imagen, y con esto se van a divertir bastante cuando lleven biofarmacia en semestres posteriores. En cuanto a la absorción, bueno, la absorción se define como el proceso mediante el cual el fármaco pasa del sitio de administración a la circulación sanguínea. Es un proceso clave dentro del proceso farmacocinético, entonces ha recibido bastante atención esta etapa y de hecho es el tema central de este video. Los factores que van a afectar a la absorción pueden ser dependientes del fármaco, que los vamos a llamar factores intrínsecos, factores que dependen de la propia naturaleza de la molécula, y factores extrínsecos que van a ser independientes a la naturaleza de la molécula. Entonces vamos a revisar de manera general cada uno de ellos. Empecemos con los factores intrínsecos. En cuanto a los factores intrínsecos, la solubilidad es súper importante para que el fármaco sea absorbido. Es una condición indispensable. Si el fármaco no está disuelto, el fármaco no puede absorberse. Un parámetro que varios especialistas señalan que es un buen rango para considerar que la solubilidad acuosa es apropiada es que es mínimamente 10 miligramos por litro. Entonces, esto suena como que es algo muy fácil de alcanzar. 10 miligramos por litro suena como que es una cantidad muy poca de fármaco en un volumen considerable de agua. Pero no, en realidad, muchos de los estudios de los fármacos que están en estudio o de incluso de fármacos que están en la clínica no cumplen con esta solubilidad mínima y es cuando tenemos que emplear algunos trucos para disolver nuestro fármaco. Dentro de estos trucos que podemos emplear para que nuestro fármaco aumente su solubilidad acuosa, tenemos algunos que aparecen en pantalla, varios de ellos los conocen, el uso de cosolventes, la formación de sales, como por ejemplo clorhidratos, el uso de surfactantes como el twin, la formación de complejos como son las ciclodestrinas, la reducción del tamaño de partícula para aumentar la superficie de contacto, el cambiar el hábito cristalino, el uso de distintos polimorfos que puedan ser, que tengan mayor solubilidad acuosa, o sistemas basados en lípidos, ya que son cosas un poco más elaboradas, sistemas basados en lípidos, cocristalización o el uso de nanotecnología. El siguiente factor que vamos a revisar que afecta a la absorción es la ionización. Solamente se considera que las moléculas neutras pueden permear a través de las membranas lipídicas. Esto lo podemos entender bajo la naturaleza de las membranas lipídicas, que van a ser principalmente no polares debido a las cadenas hidrocarbonadas que componen a las membranas biológicas. Y en cambio, si nuestro fármaco fuera muy polar, pues va a tener dificultades para atravesar esta membrana lipídica de naturaleza no polar. Entonces, las moléculas que son cargadas, que tienen carga positiva o carga negativa, definitivamente tienen una mayor polaridad y eso va a dificultar su paso a través de las membranas lipídicas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos nuestro modelo de la membrana lipídica y tenemos un fármaco ácido, el ácido acetil salicílico. Aquí lo tenemos en su forma neutra. Entonces aquí este ácido acetil salicílico puede entrar en equilibrio ácido-base, va a perder el protón del grupo carboxilo para formar el carboxilato que tiene carga negativa. Entonces, si estuviéramos en clase y yo les preguntara cuál de las dos especies va a tener mayor facilidad para permear las membranas lipídicas, pues la respuesta sería el que está en color azul, ¿no? La entidad neutra, porque va a tener menor polaridad en virtud de que es una sustancia neutra. Lo mismo puede acontecer con las bases. Aquí tenemos un coxib que tiene dos anillos de piridina. Igualmente puede entrar en equilibrio ácido-base. Aquí por facilidad solamente estamos protonando el anillo de piridina central. Y de estas dos especies, entre la azul y la roja, pues la que va a atravesar la membrana lipídica, desde luego va a ser la entidad que está en color azul porque es de carga neta cero, ¿no? Una entidad neutra.
Aquí habría que hacer una aclaración. Sí hay evidencia de que sustancias que tienen carga pueden pasar a través de las membranas. Esto lo van a hacer a través de transportadores especializados. Entonces aquí esto es cierto para cuando las moléculas no tienen un transportador y que van a pasar por difusión simple. Ahora, pues nosotros para poder saber qué tanta proporción de la especie neutra y qué tanta proporción de la especie cargada van a existir, pues tenemos que conocer dos aspectos. Tenemos que conocer el pK del grupo que se va a ionizar y el pH donde vamos a trabajar, ¿no? Tanto el valor del pH como el valor del pK van a determinar si hay mayor proporción de la entidad neutra o mayor proporción de la especie que tiene carga positiva o negativa. Y recuerdan de sus clases de analítica que hay una ecuación que relaciona al valor del pH con el valor del pK y es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, recordando un poquito cómo es esta, seguramente ustedes ya se la saben, pero aquí se la recordamos para aquellos que no lo hagan. Entonces tiene esta fórmula, el valor de pH es igual a pK más el logaritmo de la división de la especie no protonada entre la especie protonada. Para ácidos queda la especie ionizada arriba, que vamos a decir que es A-, y abajo el ácido en su forma neutra, que vamos a llamarle HA. Para bases, la situación se invierte un poquito. La fórmula queda pH es igual a pK más el logaritmo de la división de la base neutra entre la base protonada que tiene carga positiva. Aquí hay que recordar que la especie que va a atravesar la membrana biológica es la entidad neutra, que sería en el caso de los ácidos este de acá, y en el caso de las bases sería este de acá. Mientras que la especie que no va a atravesar, y lo digo otra vez, las membranas biológicas es la entidad que tiene carga, que en el caso de los ácidos sería esta, y en el caso de las bases sería la que tiene la carga positiva. Para poder entender cómo nos puede ayudar la ecuación de Henderson-Hasselbalch a determinar qué porcentaje de fármaco estaría disponible para su absorción en virtud de la neutralidad que tiene, vamos a tener este ejemplo. Entonces dice el ejemplo, el fármaco A es un ácido que tiene un valor de pK de 2.5. Entonces, al ser un fármaco ácido, ya sé que la ecuación que voy a ocupar es esta de acá. ¿Cuál sería el efecto que tendría sobre su potencial absorción el pH del estómago en ayunas o después de los alimentos? Entonces aquí el dato que tendríamos que localizar nosotros es el valor del pH del estómago en ayunas o después de los alimentos. Y aquí tenemos, ¿no? El pH del estómago en ayunas es de 1 y después de la ingesta de alimentos el valor del pH sube un poco más, va a subir a 3. Entonces ya con eso tenemos nuestros datos para hacer el ejercicio. Entonces aquí lo que nos hace la pregunta es si va a haber una mayor absorción o una menor absorción en estos valores de pH. Entonces empleamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, hacemos los despejes apropiados, despejamos el pK, lo pasamos restando para que quede pH menos pK es igual al logaritmo de A menos entre HA. Para eliminar la parte del logaritmo ocupamos exponencial base 10 y nos queda 10 elevado a la resta de pH menos pK es igual a menos entre HA. Aquí vamos a emplear un truco matemático, vamos a suponer HA igual a 1, esto con el afán de que el denominador se nos haga 1 y que nosotros podamos cancelar entonces aquí el valor de HA y que la fórmula nos quede A menos es igual a 10 elevado a la pH menos pK. Entonces, sustituyendo los valores en esta última ecuación, en ayunas tendríamos que A menos, la cantidad de A menos es igual a 10 elevado a la menos 1.5 y esto nos da 0.03. Y con alimentos, sustituyendo los valores en esta última ecuación, nos queda que A menos es igual a 10 elevado a la 0.5, que nos da 3.16. Entonces, para determinar el porcentaje de fármaco que está en la forma neutra y en la forma ionizada, vamos a llenar esta tablita. Entonces tenemos aquí el valor de A menos es pH de 1 es 0.03, eso lo sacamos de aquí. Y el valor de HA es de 1, eso lo sacamos aquí de la suposición que hicimos. Entonces sumamos 1 más 0.03
y eso nos va a dar 1.03, ¿no? Evidentemente, y esto equivale al 100% de las especies. No quiere decir que nada más haya 1.03 cantidad del fármaco A. Lo que quiere decir es que es un truco matemático que hicimos para determinar la proporcionalidad, que es lo que nos interesa. Entonces, haciendo las reglas de 3 que aplican, nos queda que de HA hay el 97% va a estar en la forma neutra y el 3% va a estar en la forma con carga negativa. Entonces, a pH de 1, el 97%, que es la especie neutra, es la que está disponible para ser absorbida. Mientras que para el caso de cuando subimos el valor de pH por la ingesta de alimentos, nos queda que entonces de A- tenemos 3.16, de HA vamos a tener 1 por la suposición que hicimos, sumamos 3.16 más 1, me queda 4.16 que equivale al 100%, y aplicando las reglas de 3 convenientes, nos queda que de HA tenemos el 26%. Entonces noten que por el incremento de pH por la ingesta de alimentos, la proporción de fármaco disponible para ser absorbida ha disminuido. Y esa es la conclusión que podemos obtener. A pH de 1, 97% está neutro y disponible para su absorción. A pH de 3, el 26% está neutro y por lo tanto disponible para su absorción. En el caso particular de este fármaco, no quiere decir que podamos universalizar para todos, pero aquí, para el caso de este fármaco, la ingesta de alimentos disminuye la absorción de este fármaco en particular. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo el valor del pH puede afectar a la absorción también de los fármacos. Otro factor que influye sobre la absorción es el balance hidrofilia-lipofilia. Aquí la manera de estimarlo es el coeficiente de partición. Recordarán de sus clases de orgánica este concepto de coeficiente de partición, donde lo vieron en las prácticas que hacían extracción simple o extracción múltiple, y que el coeficiente de partición decía qué tanto se iba a la fase orgánica y qué tanto se quedaba en la fase acuosa. Entonces, este coeficiente de partición, como son valores muy grandes, lo que se hace es sacar el logaritmo. Entonces nos queda que el logaritmo del coeficiente de partición, o simplemente log P, es el logaritmo de la cantidad de fármaco que pasa a la fase orgánica, que en este caso, para simular la naturaleza de las membranas lipídicas, se usa 1-octanol, digamos que esta sería la parte del 1-octanol, dividido entre la concentración de fármaco en la fase acuosa. Entonces, evidentemente, por esta ecuación, podemos obtener que a mayor log P hay mayor lipofilia, ¿no? Entonces, valores más altos de log P están asociados a una mayor lipofilicidad y valores de log P más bajos van a estar asociados a mayor hidrofilia. El log P va a afectar definitivamente a la permeabilidad de un fármaco en membranas biológicas. Valores bajos de log P implican que el fármaco es demasiado hidrofílico, sería demasiado polar y por lo tanto no atraviesa membranas biológicas, como hemos estado mencionando a lo largo de este video. Entonces diríamos, bueno, entonces hay que ponerle valores súper altos de log P. Bueno, tampoco, porque si los valores de log P son bastante altos, entonces va a bajar la solubilidad acuosa y recordamos que si no está disuelto en agua, pues el fármaco no puede ser absorbido. Entonces tampoco va a atravesar las membranas biológicas. De tal suerte que tenemos que tener un rango de trabajo de log P que nos garantice que nuestro fármaco va a tener permeabilidad a las membranas biológicas. El rango aceptable se considera entre 1 y 5, idealmente entre 2 y 3. Este rango de 1 y 5 surgió a partir de la observación de un científico que se llama Christopher Lipinski, que mientras trabajaba en una famosa empresa farmacéutica, encontró algunas propiedades físico-químicas que tenían varios fármacos que estaban en la clínica y encontró que varios de ellos compartían 5 propiedades físico-químicas que tenían como números clave múltiplos de 5, que es el peso molecular menor a 500, un log P menor a 5, átomos donadores de puentes de hidrógeno menor a 5, átomos aceptores de puente de hidrógeno menor a 10, número de enlaces rotables menor a 10, y entonces a esto se le llamaron las reglas de los 5 o regla de Lipinski. Entonces, en su momento se creyó que estas eran las propiedades físico-químicas que tenías que buscar para que tu fármaco fuera activo. Después se descubrió que en realidad
lo que permitían estimar estas propiedades físico-químicas es la absorción oral de fármacos. Para entender cómo impacta todo esto, me voy a permitir explicarles cómo se evalúa la permeabilidad de un fármaco. La permeabilidad de un fármaco se define como la capacidad de este para atravesar las membranas biológicas. Experimentalmente se determina por el coeficiente de permeabilidad aparente, cuya fórmula aparece ahí en la pantalla. Entonces vamos a explicar un poquito esto. Aquí mi intento de dibujo es una celda, aquí voy a dibujarla un poquito más. Entonces, en esta celda lo que nosotros vamos a colocar es una monocapa celular o una membrana artificial, una monocapa celular de células CACO2 o una membrana artificial que se llaman PAMPA, o incluso células que presenten, pueden incluso ponerse células que presenten determinado tipo de transportadores, que eso es importante, lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces lo que vamos a hacer es en esta celda que tenemos nuestra monocapa, que va a dividir a la celda, vamos a tener en la parte superior una parte que le vamos a llamar apical y en el fondo de la celda vamos a tener la parte basal. Y entonces lo que vamos a evaluar es qué tanta cantidad de fármaco a lo largo del tiempo de experimentación es capaz de atravesar la monocapa celular y quedarse en la parte basal. Entonces lo que vamos a ir aquí es ir tomando muestras de la parte basal y de la parte apical y encontrando qué concentración de fármaco hay en la parte apical y en la parte basal a lo largo del tiempo. Habrá fármacos que atraviesen fácilmente esta monocapa celular, porque tengan lo que acabamos de ver, una buena solubilidad acuosa, que se encuentren en su forma neutra y que tengan un valor de log P apropiado. Incluso va a haber fármacos que puedan atravesar la monocapa y puedan regresar otra vez a la parte apical. Esto ocurre, desde luego. O puede haber fármacos que simplemente no cumplan con alguna de las características físico-químicas que acabamos de hablar, solubilidad, ionización o log P, y que no puedan atravesar esta monocapa celular, ¿no? Se estima que el valor de permeabilidad idóneo tiene que ser por lo menos en el orden de 10 a la menos 5 para tener una permeabilidad alta. En el orden de 10 a la menos 6 se considera una permeabilidad regular y del orden de 10 a la menos 7 una permeabilidad pobre. ¿Y cómo se relaciona todo esto? Todo esto se va a conjuntar en la dosis proyectada que tenemos del fármaco. Entonces, si nosotros tenemos que estos factores influyen en la absorción del fármaco y si mi fármaco tiene muy pobres propiedades físico-químicas, su absorción va a ser muy baja y esto me va a obligar a incrementar la dosis que yo voy a dar del fármaco porque va a haber una menor cantidad de la tableta o de la inyección de la tableta que yo estoy dando que pueda entrar al organismo a través del torrente sanguíneo. Entonces, vamos a suponer este ejemplo. Vamos a suponer que por la parte de farmacodinamia, yo encuentro que la dosis de mi fármaco va a ser de 1 miligramo por kilogramo de peso. Entonces voy a estar aquí en esta situación. Y yo determino mediante el experimento con la membrana PAMPA, con las células CACO, encuentro que mi fármaco tiene una permeabilidad pobre. Entonces estoy aquí en esta situación. Entonces, esto me indica que la solubilidad mínima que tiene que tener mi fármaco más o menos anda por ahí de 500 miligramos por litro. Entonces, si yo estoy diciendo que yo esperaba que ya de repente nos cuesta llegar a 10 miligramos por litro, bueno, ahora imagínense lograr una solubilidad de 500 miligramos por litro. Entonces, aquí el hecho de que mi fármaco no tenga buena permeabilidad, que no tenga buena solubilidad, pues va a afectar definitivamente en la cantidad de fármaco que yo puedo administrar a mi paciente. Vamos ahora con los factores extrínsecos. Entonces, los factores extrínsecos vamos a revisar que son factores que son independientes a la naturaleza de la molécula y que dependen más bien del organismo, dependen también de qué otras sustancias están interactuando en el organismo y también van a depender de los procesos fisiológicos propios que tenemos en el organismo. El primero de ellos son los mecanismos de absorción. El mecanismo más usado es la difusión pasiva, la que no requiere el uso de transportadores ni de energía y que se estima que se da en más del 90% de los fármacos. Esta difusión pasiva, que no requiere energía, que es a favor de gradiente de concentración y que va a tener como limitante todo lo que platicamos anteriormente, que las sustancias
tengan una polaridad que les permita atravesar a través de las membranas fosfolipídicas, que son principalmente no polares. Cuando no se puede dar la difusión pasiva, bueno, tenemos que ver qué otros mecanismos de absorción tenemos. Puede ser que haya difusión facilitada, transporte activo, que es muy, muy importante para el paso de sustancias que tengan carga positiva o negativa, como lo vemos ahí en la pantalla. O incluso se ha propuesto y demostrado que ocurre endocitosis para moléculas de alto peso molecular. Factores que van a afectar la absorción, tenemos también el reflujo de fármacos, muy, muy importante. Uno de los más estudiados es la famosa glicoproteína P. La glicoproteína P es una proteína transportadora de tipo 2-CTM que va a estar en el intestino. Entonces, esta glicoproteína actúa como una especie de cadenero, una especie de guardián, donde aquí el fármaco va a estar atravesando en el intestino, va a atravesar las membranas del intestino y va a ingresar en el interior celular. Y aquí lo que va a pasar es que la glicoproteína P lo puede atrapar y lo va a mandar de regreso a la luz intestinal, y entonces la cantidad de fármaco que va a poder ser absorbido pues va a disminuir evidentemente, ¿no? Entonces la glicoproteína P no es que sea mala, decíamos es una guardiana, nos protege de la absorción de xenobióticos que sean potencialmente dañinos, pero bueno, pues aquí el cuerpo no sabe que el fármaco se lo estamos dando para tratar cierto padecimiento, ¿no? Entonces esta especie de transportadores va a disminuir la absorción de fármacos. En algunos otros tejidos también va a haber transportadores que también del mismo modo van a bloquear la entrada de fármacos también. Entonces esto va a ser importante en el proceso de distribución de fármacos, como lo platicaremos más adelante. Entre los otros factores que afectan la absorción, uno muy estudiado también es el metabolismo o efecto de primer paso, que se da para fármacos que vamos a dar por la vía enteral, principalmente por vía oral. Y esto se da debido a que los fármacos, antes de llegar a circulación sistémica, primero pasan por el hígado y ahí pueden ser metabolizados. Entonces vamos a ver aquí el esquemita. Entonces damos nuestro fármaco por vía oral, llega al estómago, del estómago puede pasar al intestino. Ya vimos que esto depende de la capacidad de ionización del fármaco. Vamos a suponer que aquí llega hasta el intestino, y del intestino pasa a través del sistema porta, va a llegar al hígado. En el hígado, pues puede ser que el fármaco no sea metabolizado, pase en su forma inalterada a circulación sistémica, y entonces el fármaco sea absorbido completamente. Pero también puede ocurrir que aquí en hígado, como es el principal órgano donde ocurre la biotransformación de fármacos, pues el fármaco pueda cambiar su estructura, y entonces en lugar del fármaco original tengamos el metabolito, y sea el metabolito lo que eventualmente va a llegar a circulación sistémica. Entonces aquí nosotros podemos aprovechar esto para el diseño de profármacos, para hacer sustancias que por sí mismas no sean activas, pero que al llegar al hígado se van a biotransformar a entidades que sí van a ser activas. Entonces esta es una estrategia que usamos mucho, por ejemplo, cuando nuestra sustancia activa tiene problemas de absorción. Lo que hacemos es disfrazarla, por decirlo así, en una sustancia que sí tenga mejor absorción, y ya cuando esta sustancia llegue al hígado, el hígado se encargue de biotransformarla en el componente activo. Y esta estrategia le llamamos profármacos. Otra situación que ocurre con el metabolismo de primer paso, pues también es de que si nuestro fármaco tiene un metabolismo o efecto extenso de primer paso, que sí lo pueden encontrar en la literatura, pues esto puede disminuir enormemente la cantidad de fármaco que llega inalterado al organismo. Entonces podemos tener, hay muchos casos de fármacos que van a presentar efecto extenso de primer paso, y esto va a disminuir enormemente su porcentaje de absorción, no necesariamente debido a sus propiedades físico-químicas, sino más bien por el efecto de primer paso, donde el hígado lo transforma en sustancias que son diferentes. Otros factores que van a afectar la absorción son las interacciones con otros fármacos o alimentos, aquí ya sea por inhibición o por aumento del metabolismo de primer paso. Esto se ha estudiado mucho con flavonoides, como los que están en la toronja o en los cítricos, donde se ha visto que estos fármacos pueden actuar, en otras sustancias, estos flavonoides pueden actuar como inhibidores o promotores del metabolismo,
que van a interactuar con las enzimas del complejo del citocromo P450. Entonces, si aquí pensamos, por ejemplo, que los flavonoides van a inhibir a cierta enzima, por ejemplo, pues diríamos, pues qué padre, ¿no? Pues esto va a aumentar la cantidad de fármaco que va a ser absorbido, porque se está evitando el metabolismo de primer paso. Pues no, porque cuando nosotros hacemos la estimación de la dosis, ya estamos considerando todos estos aspectos para determinar la dosis final que estamos dando al paciente. De tal suerte que si estamos tomando un fármaco o un alimento que está causando inhibición del metabolismo, entonces ese ingreso extra no lo estamos considerando en la dosis. Entonces aquí hay que tener cuidado con este tipo de interacciones medicamentosas por que aumentan o porque eh, disminuyen el metabolismo de primer paso. Otra interacción importante es la formación de complejos insolubles, principalmente con alimentos. El ejemplo típico son las sales de calcio. Por eso en la imagen viene una jarrita y un vasito de leche, porque podemos tener que fármacos de naturaleza ácida pueden formar sales de calcio con la leche, y entonces estas sales de calcio generalmente son menos solubles, van a precipitar en el medio gástrico, por ejemplo, y van a ser eliminadas por heces. Entonces pues no va a haber absorción de fármacos aquí si estamos formando estos complejos insolubles, porque recuerden que una condición importante es que el fármaco esté disuelto. Otro factor importante, desde luego, es la forma farmacéutica y la vía de administración, porque si no hay liberación, no hay absorción, ¿no? Definitivamente, si la forma farmacéutica no es la adecuada, no se escogieron bien los excipientes, hubo problemas en la fabricación, pues no hay liberación y no hay absorción. También la vía de administración es importante. Veíamos al principio del video cuál sería el caminito que tienen que tomar los fármacos. Entonces, por ejemplo, la vía de administración puede jugar aquí algo muy importante. La vía de administración intravenosa, por ejemplo, pues el 100% del fármaco entra directo al torrente sanguíneo, ¿no? Ahí el 100% se da el 100% de absorción porque el fármaco entra directamente al torrente sanguíneo. Si la vía de administración fuera, por ejemplo, pulmonar, también casi es del 100%, porque en la vía de administración pulmonar, pues tenemos una gran superficie de contacto en los alveolos, y entonces esto va a incrementar la posibilidad de que el fármaco sea absorbido, y de hecho se dice que la vía pulmonar es casi comparable en términos de porcentaje de absorción con la vía intravenosa. Y la vía oral, que aunque es la más cómoda para dar medicamentos a los pacientes, pues tiene el problema de que tiene que hay una serie de barreras, como ya vimos al principio del video, hay una serie de barreras que tiene que atravesar el fármaco antes de llegar al torrente sanguíneo. Entonces, definitivamente la vía de administración también va a jugar un papel importante en la absorción. De hecho, pues si tenemos que garantizar una mayor absorción del fármaco, pues tenemos que dar pues ya prácticamente una vía de administración intravenosa. Y el factor más impredecible de todos es el paciente mismo. Todo lo demás, digamos, podemos de algún modo controlarlo, decir, bueno, no vamos a dar este fármaco que causa interacciones medicamentosas, vamos a cambiar la forma farmacéutica, vamos a cambiar la vía de administración, pero el paciente, pues es el factor más impredecible de todos, porque el paciente puede ser que obedezca o no la indicación de tomarlo o no tomarlo con ciertos alimentos, si obedece que se toma en ayunas o con alimentos, la velocidad de vaciamiento gástrico también va a cambiar, incluso se dice que la postura, si los alimentos están calientes o fríos, también van a influir en la velocidad de vaciamiento gástrico, o algo que no podríamos ver, la genética, porque puede ser que por genética algún paciente presente una mayor cantidad de transportadores en el intestino o que tenga alguna mutación en los transportadores, y esto esté causando cambios en el porcentaje de fármaco que está siendo absorbido por la intervención de los transportadores. Entonces, en resumen, aquí preparé en esta lámina qué factores promueven y dificultan la absorción de fármacos. Entre los factores que promueven su absorción está la liberación, una forma farmacéutica adecuada, una vía de administración conveniente de acuerdo a las propiedades físico-químicas del fármaco, una solubilidad acuosa mayor a 10 miligramos por litro, que esté en su forma neutra en el sitio de absorción, un log-P idealmente entre 1 y 3, y que haya presencia de transportadores que jueguen a nuestro favor. Y van a dificultar la absorción de fármacos, una pobre solubilidad acuosa, que tengamos forma cargada en el sitio de absorción, esto porque las formas cargadas
son más polares y no van a poder atravesar fácilmente a través de las membranas lipídicas que son no polares. Un log P menor a 1 que sea demasiado hidrofílico y esto lo hace que sea demasiado polar y no atraviese las membranas biológicas. O un log P mayor a 5 y que esto haga que el fármaco tenga una muy baja solubilidad acuosa. El efecto de primer paso, si el efecto de primer paso es extenso, entonces esto va a disminuir la absorción del fármaco en su estructura original. Que tengamos transportadores en contra, como la glicoproteína P, que después de que nuestro fármaco ya logró atravesar las membranas del intestino, pues pum, la glicoproteína P lo manda de regreso. Y la interacción con alimentos o con otros fármacos que puedan causar, por ejemplo, decíamos la formación de complejos insolubles en el caso del calcio de la leche. ¿Cómo vamos a cuantificar la absorción? Bueno, la absorción se cuantifica mediante la biodisponibilidad, que es el porcentaje de fármaco de la dosis original que realmente entró al organismo. Entonces aquí decimos que es de la estructura original del fármaco que entró al organismo. Como referencia para determinar este porcentaje se ocupa la vía de administración intravenosa porque aquí el 100% ingresa al torrente sanguíneo como ya lo hemos mencionado. La fórmula para determinar la biodisponibilidad es esta. Biodisponibilidad, que se abrevia F, es igual al área bajo la curva, ahí está en inglés, area under the curve. Ahora, el área bajo la curva en la administración oral, por ejemplo, que vamos a juzgar esa, dividido entre el área bajo la curva determinada por la vía intravenosa. Aquí se ocupa el área bajo la curva y no las dosis que estamos administrando, porque este estudio se hace a lo largo del tiempo. Experimentalmente lo que vamos a hacer es graficar la concentración plasmática contra el tiempo, y esto lo hacemos para evaluar la cantidad de fármaco que permanece en el cuerpo a lo largo del tiempo de observación, porque si nosotros nos quedamos únicamente con la idea del peso del fármaco que había contenido en la tableta, pues eso no nos da información real de cuánto fármaco realmente entró al organismo, ¿no? Entonces tenemos que tener esta situación donde vamos a tener que determinar en el plasma, porque es donde concluye el proceso de absorción, la cantidad de fármaco que tenemos ahí, y esto lo vamos a hacer por un tiempo de observación. Y vamos a generar curvas de este tipo, donde vamos a graficar en el eje de las X el tiempo, y en el eje de las Y vamos a graficar la concentración de fármaco en plasma. Y entonces lo que vamos a hacer para determinar la cantidad de fármaco es determinar el área bajo la curva. Entonces aquí tenemos el área bajo la curva en una forma oral, y aquí que voy a marcar en color rojo sería una curva típica que se obtiene en un estudio donde el fármaco se ha dado por vía intravenosa. Entonces aquí digamos que es el 100% de la dosis lo que entró, ¿no? Y vamos viendo cómo va disminuyendo por los procesos de eliminación que va teniendo el fármaco, mientras que en la curva que pintamos en azul, pues del fármaco aquí ingresó, aquí en el tiempo cero, apenas empezamos a dar el fármaco por la vía oral, y entonces tenemos que lentamente empieza a crecer la cantidad de fármaco en sangre. No ocurre tan rápido, ya se debe entender por qué, porque tiene que pasar una serie de procesos antes de llegar a la circulación sistémica. De tal suerte que para nosotros tener un mejor estimado de la cantidad del fármaco que permanece en el cuerpo a lo largo del tiempo, determinamos esta área bajo la curva. Y hacemos la división del área bajo la curva que se obtuvo cuando se dio el fármaco por vía oral, y se divide entre el área bajo la curva que se obtuvo cuando el fármaco se dio por la vía intravenosa. En caso de que no se haya ocupado la misma cantidad de dosis en el estudio con la forma farmacéutica oral y en la vía de administración intravenosa, se hace esta corrección donde se multiplica esta división de las áreas bajo la curva por la dosis en la vía intravenosa dividido entre la dosis por la vía oral. Es simplemente una corrección en caso de que las dosis no hayan coincidido. Aquí simplemente es un formulazo. Vamos a decir que el ejercicio nos pide determinar la biodisponibilidad para el fármaco A, para el cual se tienen los siguientes datos. Entonces dicen que por vía intravenosa se dio una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso, altísimo, aquí no le dan demasiado caso a los números, y un área bajo la curva de 700. Y por la vía oral se dieron 25 miligramos por kilogramo de peso y un área bajo la curva de 700. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula, simplemente facilito, sustituimos los valores, un vil formulazo, sustituimos los valores de ahí abajo la curva,
y sustituimos los valores de la dosis. Aquí, aunque por ejemplo en este ejercicio, pues no se ocupó la misma dosis. Y sustituyendo los números y haciendo las operaciones convenientes, nos da que el valor de biodisponibilidad es de 0.4. Si nosotros lo queremos expresar en términos de porcentaje, pues simplemente lo multiplicamos por 100 para que nos dé aquí un valor del 40%. Entonces, lo que implica este valor del 40% es que de la tableta que se dio por vía oral, de la cápsula que se dio por vía oral, únicamente el 40% del fármaco entró a torrente sanguíneo. ¿Qué le pasó al otro 60%? Bueno, pues le puede haber pasado que no se haya disuelto y se eliminó por heces, o que bien haya sufrido metabolismo de primer paso y entonces no se tenga registro de esta estructura cuando se hizo la terminación en la concentración plasmática. Entonces, este tipo de fórmulas nos sirven bastante para determinar realmente de nuestro medicamento original, qué tanto porcentaje del fármaco realmente ingresó al torrente sanguíneo. Bueno, pues con esto terminamos este video y nada más platicamos lo más general de la absorción de fármacos. Entonces, si tienen más dudas, comentarios, me pueden mandar un correo electrónico o ahí en los comentarios me lo pueden poner. Espero que les haya gustado. Hasta luego.